En los evangelios se nos presenta a los apóstoles como el círculo íntimo de Jesús, pero ¿y si faltara alguien? Teorías y textos apócrifos apuntan a un apóstol secreto, cuya historia fue deliberadamente borrada. Este misterio podría cambiar todo lo que creemos saber. 1. ¿Quiénes eran los apóstoles y qué papel tenían? Los apóstoles fueron más que simples seguidores de Jesús, eran los pilares sobre los que descansaba la expansión de su mensaje y la fundación del cristianismo. Jesús no los eligió al azar. Cada uno de ellos representaba una pieza clave en su misión: Pedro, por su fortaleza y liderazgo; Juan, por su conexión espiritual; y Andrés, por su rol de enlace entre Jesús y otros seguidores. El número 12 no era solo simbólico, representando a las 12 tribus de Israel, sino también estratégico, pues daba una estructura y cohesión al grupo. Sin embargo, las Escrituras dejan vacíos sobre algunos de ellos. Por ejemplo, Bartolomé y Simón el Celote apenas son mencionados en los Evangelios, lo que lleva a muchos a preguntarse si realmente fueron figuras prominentes o si había otros discípulos con mayor influencia que fueron omitidos de los relatos oficiales. Esta omisión podría deberse a razones políticas o teológicas, lo que genera una incógnita fascinante: existieron más discípulos que jugaron un papel importante en la vida de Jesús, pero cuya historia fue borrada o nunca registrada. 2. Textos apócrifos, ¿evidencia de un discípulo oculto? Los evangelios apócrifos son una fuente intrigante de información que desafía la narrativa oficial. Estos textos, excluidos del canon bíblico en los primeros siglos del cristianismo, ofrecen detalles sobre personajes y eventos que no aparecen en los evangelios aceptados. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, se menciona un conocimiento más profundo que algunos discípulos tenían sobre las enseñanzas de Jesús, sugiriendo que había un círculo más íntimo con acceso a secretos espirituales. Este texto incluso nombra a Tomás como alguien que entendía las palabras de Jesús de manera superior a otros apóstoles. El Evangelio de Judas es aún más controvertido. Presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como alguien que cumplió un papel esencial en el plan divino de Jesús. Este relato cuestiona si Judas podría haber sido más que un simple apóstol y plantea la posibilidad de que haya habido otros seguidores que jugaran roles cruciales pero que fueron eliminados de la historia oficial por ser incómodos para la narrativa unificada de la Iglesia primitiva. 3. Las enseñanzas secretas de Jesús. En los Evangelios, Jesús enseña al público a través de parábolas, pero a sus discípulos les confía enseñanzas más profundas y secretas. Marcos 4:11 lo deja claro: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, todo se les dice por parábolas. Esto indica que Jesús tenía mensajes reservados exclusivamente para un círculo de confianza. Algunos textos gnósticos sugieren que estas enseñanzas secretas eran reveladas solo a unos pocos discípulos electos, aquellos que podían comprenderlas y preservarlas. Esto abre la posibilidad de que hubiera un discípulo especial, alguien que recibiera los conocimientos más avanzados del reino de Dios. Además, en el Evangelio de Juan se menciona repetidamente al discípulo amado, cuya identidad sigue siendo un misterio. Aunque normalmente se identifica con Juan, algunos estudiosos consideran que podría tratarse de otra persona, posiblemente un apóstol cuyo nombre fue borrado para protegerlo o evitar conflictos doctrinales. 4. Razones políticas para ocultar su existencia. Los primeros siglos del cristianismo fueron tiempos de disputas doctrinales y políticas en los que la Iglesia buscaba consolidar su poder y su narrativa. Cualquier figura que represente un desafío o contradijera la versión oficial era rápidamente descartada o silenciada. Por ejemplo, los concilios de la Iglesia primitiva, como el de Nicea, no solo establecieron el dogma cristiano, sino que también determinaron qué textos y personajes serían aceptados en la tradición oficial. Si un discípulo tenía enseñanzas o interpretaciones que no coincidían con esta narrativa, su historia podría haber sido eliminada deliberadamente. La existencia de un apóstol secreto podría haber representado una amenaza para la unidad del cristianismo. Si este discípulo tenía un conocimiento especial o una interpretación diferente de las enseñanzas de Jesús, su inclusión habría generado divisiones en una iglesia que aún estaba en proceso de consolidarse. 5. Simbolismos numéricos. ¿Por qué 12 apóstoles? El número 12 es profundamente significativo en la tradición judeocristiana.
representa la perfección, la totalidad y la autoridad divina, como las 12 tribus de Israel o los 12 meses del año. Por lo tanto, no es sorprendente que Jesús eligiera 12 apóstoles para simbolizar la nueva alianza y el nuevo pueblo de Dios. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que este número pudo haber sido más un símbolo que una realidad histórica. Es posible que Jesús tuviera más discípulos cercanos, pero que los evangelistas ajustaran la narrativa para que coincidiera con el simbolismo del 12. Si esto es cierto, ¿qué pasó con los otros discípulos que no encajaban en esta estructura simbólica? ¿Fueron relegados al olvido, o su historia fue deliberadamente omitida? Esta posibilidad plantea preguntas fascinantes sobre la composición verdadera del círculo íntimo de Jesús y sobre el papel que pudieron haber interpretado otros seguidores en su misión. 6. María Magdalena, una pista hacia el apóstol secreto. María Magdalena es uno de los personajes más enigmáticos de los evangelios. Es presentada como una seguidora cercana de Jesús, la primera en presenciar su resurrección, y en algunos textos apócrifos, como el Evangelio de María, aparece como alguien que tenía un entendimiento más profundo de las enseñanzas de Jesús que los propios apóstoles. Algunos estudiosos han planteado la hipótesis de que María Magdalena podría haber sido el apóstol secreto. Su exclusión de la narrativa oficial podría haber sido resultado de las normas culturales de la época, que relegaban a las mujeres a un papel secundario. Además, su relación con Jesús ha sido objeto de especulación durante siglos. Si María Magdalena tuvo un papel más destacado de lo que los evangelios canónicos sugieren, su historia podría haber sido silenciada para evitar controversias en una iglesia que buscaba establecer un liderazgo masculino dominante. 7. Relatos olvidados, el testimonio de las comunidades gnósticas. Las comunidades gnósticas, que surgieron en los primeros siglos del cristianismo, conservaron relaciones alternativas sobre los seguidores de Jesús. Estos textos mencionan a un discípulo especial, a menudo descrito como el único capaz de comprender plenamente las enseñanzas más profundas de Jesús. Por ejemplo, en algunos textos gnósticos, se habla de un portador de la luz, una figura enigmática que actuaba como guía espiritual para los demás discípulos. Esta figura, aunque no identificada explícitamente, podría ser el apóstol secreto cuya historia fue marginada por la narrativa oficial. Los relatos gnósticos también sugieren que Jesús tenía un círculo más íntimo dentro de los 12 apóstoles, compuesto por aquellos con la capacidad de recibir sus enseñanzas más místicas. Si este portador de la luz realmente existió, sus enseñanzas habrían sido consideradas demasiado peligrosas o controvertidas para la iglesia primitiva, lo que explicaría por qué su historia fue suprimida. 8. Los discípulos no registrados, seguidores claves fuera del círculo de los 12. Aunque los evangelios se centran en los 12 apóstoles, existen menciones de otros seguidores cercanos que jugaron roles importantes en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, los evangelios mencionan a José de Arimatea, Nicodemo y las mujeres que seguían a Jesús, como Juana y Salomé, quienes también estuvieron presentes en momentos cruciales. Es posible que Jesús confíe en más personas de las que normalmente se reconocen. En Lucas 10:1, se menciona el envío de 70 discípulos a predicar y sanar en su nombre. Esto demuestra que el círculo de seguidores no estaba limitado a los 12 apóstoles y que otros podrían haber tenido roles de liderazgo en la expansión del mensaje. ¿Podría uno de estos seguidores más amplios haber sido el apóstol secreto? Quizás su impacto fue tan significativo que, en algún momento, las autoridades religiosas de la época decidieron minimizar su presencia para evitar divisiones o cuestionamientos. 9. El misterio de las comunidades esenias, una conexión oculta con Jesús. Los esenios, una comunidad judía de carácter místico y apocalíptico, habitaban en los desiertos de Judea y practicaban una vida ascética, apartada del mundo. Aunque no se menciona explícitamente a Jesús como miembro de esta comunidad, muchos historiadores sugieren que sus enseñanzas pudieron haber influido en su ministerio y en el comportamiento de sus discípulos. Algunos textos encontrados en los manuscritos del Mar Muerto describen figuras espirituales que guían a los hijos de la luz en su lucha contra las fuerzas del mal. ¿Podría uno de estos líderes haber sido un seguidor secreto de Jesús, alguien que actuara como un puente entre las enseñanzas de los esenios y las de Cristo?
Esta conexión plantearía preguntas fascinantes sobre la existencia de un discípulo que operara en las sombras, guiando a otros en el contexto de un conocimiento espiritual más profundo y oculto, tal vez tan revolucionario que no encajaba con la narrativa oficial que emergió tras la muerte de Jesús. Conclusión. La idea de un apóstol secreto nos invita a reflexionar sobre los misterios de la fe y la historia, recordándonos que el mensaje de Jesús es vasto y profundo, más allá de lo que podemos imaginar. Mientras exploramos estas posibilidades, queda claro que la búsqueda de la verdad no termina, y que cada descubrimiento puede acercarnos más al corazón de su enseñanza. No olvides comentar tus opiniones sobre este tema, activar la campanita y suscribirte al canal Vive tu Fe. Nos vemos en el próximo video.